Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Evangelio que sale con frecuencia, relativamente cerca en la misa. Pero podemos ir fijándonos en cómo el Señor pues trata a los fariseos y cómo trata a los apóstoles que le van acompañando, que es el caso nuestro. Los invitados a la boda, en cierta ocasión del Evangelio, comían y bebían porque estaban con el novio. Algo semejante refiere el Señor al hablar de los compañeros del rey David. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes de la procesión que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Este pasaje del Evangelio sale en la serie de Chosen y sale también pues en retrospectiva para ese mirar hacia David, y sale cómo David toma los panes de la proposición, es decir, los panes que estaban ofrecidos al templo y que en el fondo eran para el servicio de los sacerdotes. El Señor va con sus apóstoles andando. No olvidemos que es un sábado, y también los judíos remarcan que el sábado está, digamos, limitado los desplazamientos. Pero Él lo deja muy claro: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Señor, tú eres el Señor del sábado de la creación entera. Tú, al final de los tiempos, vendrás a juzgar a vivos y muertos como Rey del universo. Y nosotros, que participamos de tu bautismo, pues como dice San Pedro, pues somos pueblo de reyes, de profetas, de sacerdotes. Sacerdotes, sí, pueblo sacerdotal. Y todo nos pertenece. Nos pertenecen los campos, los cielos, el mundo, y como subraya San Pablo en la carta a los Corintios, primera, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y eso es algo que tenemos que recordarnos con frecuencia. Si estamos con Cristo, pues todo es vuestro. Vosotros de Cristo, eso sí, y Cristo de Dios. Hay una película muy antigua que recordará los expertos que tenemos en cine, de Errol Flynn y Olivia de Havilland, que murieron con las botas puestas. Y hay una frase que dice el protagonista hombre a la mujer: ha sido muy agradable pasear por la vida con usted. Pues eso mismo también podemos decir nosotros, Señor. Estamos paseando contigo, vamos andando contigo, como los apóstoles iban andando contigo. Y podemos terminar nuestra vida diciendo: Señor, ha sido muy agradable pasear la vida con usted, o si quieres contigo. Señor, es ir contigo, andar contigo,
ir por la vida contigo. Y San Agustín nos anima. En este tiempo de gracia, el cristiano observa un sábado perpetuo y un día de descanso para siempre, si hace todas las obras buenas con la esperanza del reposo futuro. Bueno, Santa Teresa lo decía de un modo más gráfico, ¿no? Descansaré cuando el ángel toque las trompetas del juicio final. Pues sí, Señor, caminaré contigo, pero sabiendo que el descanso llega al final. Siempre hay unas etapas donde podemos descansar, como tú también descansabas con los apóstoles, incluso los llevabas a un lugar apartado o incluso te dormías en la barca. Pero sabemos que al final. Y San Agustín en otro sermón dice, en los trabajos con que busco la nave, no es la nave lo que busco, sino la patria. Evidentemente necesitamos una nave para no ahogarnos. Pero lo que busco es la patria, no la nave. La nave es un medio. San José María, nuestro Padre, subraya la meta a donde vamos. El cielo es la meta de nuestra senda terrena. Jesucristo, nuestro Señor, nos ha precedido y allí, en compañía de la Virgen y de San José, a quien tanto venero, de los ángeles y de los santos, aguardan su llegada. Jesucristo nos ha precedido y allí aguarda nuestra llegada. Señor, que andemos en esta inmejorable compañía, porque tú te has acercado tanto a nosotros, que bueno, a no ser que estemos en el desierto del Sáhara o en algún otro desierto, como el de Sonora, que lo he recorrido en carretera, en carro, desde Hermosillo hasta, bueno, más o menos la Bahía de Quino. Bahía de Quino, un predicador jesuita. Pues lo que vas viendo es desierto. Allí no hay ninguna iglesia. Efectivamente, Señor, allí no te encontramos en el Sagrario. No te encontramos pues detrás de un cactus o de un bosque de cactus, ¿no? No te encontramos, allí no estás. Pero si estás, todo está presente para ti, Señor. Todo lo tienes bajo tu presencia. El próximo 15 es el aniversario de la elección del beato Álvaro de Portillo como prelado. Todavía recordamos, bueno, todavía, y sería bueno que lo recordemos de vez en cuando, pues la presencia de don Álvaro, lo que don Álvaro infundía, lo que don Álvaro daba, pues a su alrededor, los que hemos convivido con él, bueno, durante años allí en Roma, pues aunque no hubiéramos estado muy pegados a él, pero tuvimos ocasión de oírle, verle, pasear con él, porque en cierta ocasión una vez paseamos un tramo pequeño, pero paseamos, o charlar con él. La serenidad que daba a su alrededor, la confianza en Dios que tenía. Encontraba la anécdota que todos conocemos, me parece, en que lo cuenta este sacerdote ya fallecido, Javier Medina. En don Álvaro esta confianza se evidenció en muchas ocasiones. De modo patente, por ejemplo, en su primer viaje a Roma, en el año 1943, en plena Guerra Mundial. El ingeniero Álvaro, es decir, el laico, llevaba a Roma la documentación necesaria para tramitar un primer paso jurídico de aprobación para el Opus Dei. Pero para que el Opus Dei, y esto lo he subrayado, pudiera disponer de sacerdotes propios incardinados a la obra. Bueno, era un primer paso jurídico. Y dice Javier Medina, era un tema acuciante y de perentoria necesidad. Por eso San José María envió a Álvaro del Portillo a Roma para hacer las primeras gestiones.
El avión en el que viajaba, sobre el mar del Mediterráneo, se encontró metido en un fuego cruzado entre buques de guerra y aviones militares. Don Álvaro se mantuvo tranquilo y sereno. Él mismo contaba que no se inmutó, ni siquiera se le ocurrió hacer un acto de contrición. Que, hombre, es lo mínimo que puede hacer uno cuando se ve que puede morir. Pero él estaba tan tranquilo y razonaba así. Voy a cumplir una misión que Dios quiere y por lo tanto no puede ocurrir nada. Esa certeza, esa seguridad de saber que Dios quiere aquello que él estaba haciendo y que por tanto pues el avión no se iría al mar Mediterráneo. El resto de los pasajeros no compartía esa seguridad y pasaron un miedo más que notable. Viajaban, no sé por qué cuenta esto, pero se ve que don Álvaro lo había contado, ¿no? Viajaban los miembros de una compañía de comedia italiana que había dado representaciones en España. Y don Álvaro decía que gritaba, «Mamma mia, c'è molto pericolo! Affogliamo tutti!» Madre mía, estamos en peligro, nos ahogaremos todos. Affogliamo tutti. Pues don Álvaro está súper tranquilo, porque era el querer de Dios que fuera a Roma a hacer esas gestiones. Y por eso ese joven, que todavía no era sacerdote, al poco tiempo sería, por las gestiones que él había hecho, ordenado sacerdote, pues él iba con esa confianza en que San José María le había enviado a Roma y él estaba seguro que era el querer de Dios. Y así se movió también a lo largo de su vida de prelado del Opus Dei, a pesar de las muchas vicisitudes, vamos a decirlo así, en ese camino jurídico que siguió él adelante, después del fallecimiento y de la marcha al cielo de San José María. Nosotros, Señor, también podemos ir con esa confianza, porque sabemos que por querer divino estamos aquí. Hemos recibido una vocación como todos cristianos, en el momento del bautismo. Y después ha concretado en algunos y en otros en una vocación específica. El Catecismo de la Iglesia Católica, el gran catecismo, si quieres, del Concilio Vaticano II o de San Juan Pablo II, nos ilumina. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Solo en Dios. La paz, la alegría, la razón más alta de la dignidad humana, dice el Catecismo, consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Y ahora hará referencia a la Gaudium et Spes del Vaticano II, en la que trabajó bastante San Juan Pablo II. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque ha creado por Dios, por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Señor, por amor, es lo que tiene que llenarnos la vida, por amor. Porque tú nos has creado, nos conserva y no vivimos plenamente sin el amor. El amor a Dios y el amor a los demás por Dios. Es decir, la entrega a Dios y la entrega a Dios y a los demás por Dios. Eso que los apóstoles poco a poco iban aprendiendo. Respondieron a la llamada del Señor y nosotros también vamos respondiendo a la llamada del Señor y seguimos aprendiendo a amar a Dios más y a amar a los demás más. Si quieres, en circunstancias distintas, en tiempos de nuestra vida distintos, pero amar. Iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos, caminando con Jesús, dialogando con Jesús, iban los discípulos.
caminamos con Jesús y podemos hablar con Él. Ahora ya, pues no sé si es rojo o no, pero en el siglo pasado se habló mucho sobre la supuesta existencia de un teléfono rojo que comunicaba a los dirigentes de las dos grandes potencias mundiales, aunque éstas se encontrasen a miles de kilómetros de distancia entre sí. Ahora ya no hace falta a lo mejor los teléfonos, pero bueno, la idea de poder hablar inmediatamente con personas tan lejanas causó mucha sorpresa en aquellos años. Los móviles eran inimaginables, estamos hablando de los años 70, por ejemplo. Y refiriéndose a este artefacto, en 1972, San José María dijo que nosotros tenemos un hilo directo con Dios nuestro Señor, mucho más directo. Es tan bueno que está siempre disponible, que no nos hace aguardar. Señor, contigo tenemos un teléfono directo. Y tú nos pides que te acompañemos y que sepamos que vamos contigo y que tú siempre estás dispuesto a responder al diálogo. Es más, eres el que inicias el diálogo. Por eso, San José María, que iba buscando saber cuál es la voluntad de Dios y después buscar la voluntad de Dios y después pues cumplir la voluntad de Dios, pues en el año 1930, en marzo de 1930, en sus apuntes íntimos recoge que querría encontrar una palabra castellana, distinta de vocación, que viniera a encerrar un significado semejante. Y el que escribe esto dice: a continuación, entre interrogantes, propone una: llamamiento. Fue este el término que empleó, de hecho, para titular uno de los capítulos de Consideraciones Espirituales y de Camino. Si bien, andando el tiempo, y ya desvinculada la palabra vocación de una referencia exclusiva al estado clerical o religioso, no tuvo inconveniente en usarla, incluso frecuentemente dotándola de toda la amplitud de significado que reciben los textos neotestamentarios. Ayer, hablando con una persona de otro país, me dijo por teléfono, bueno, porque sea algo de la congregación. Le dije: no somos congregación, no somos religiosos. Bueno, perdón, me pidió perdón. Bueno, San José María en los primeros tiempos tenía que intentar desvincular la palabra vocación de la llamada religiosa o al sacerdocio. Con el tiempo ya esta palabra vocación se clarificó y se sigue clarificando todavía, porque en muchos sitios no se entiende la palabra vocación desvinculada del estado clerical o religioso. Bueno, hay que seguir caminando, pero todos tenemos vocación. Por el bautismo. Por la fe sabemos que el Señor está siempre a nuestro lado. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos experimentado dificultades para oírle? Y vocación significa llamada. Para ser constantes en ese tiempo de oración que nos hemos propuesto. Algunas personas a veces se excusan diciendo que no conectan con Dios. Pero si es Dios el que quiere conectar con nosotros. Somos nosotros los que ponemos dificultades. Los que no, digamos, levantamos el teléfono, porque ya el Señor lo tiene levantado. Es más, tantas veces está sonando el teléfono. Por eso, Señor, que ayudemos a las almas, como decía San José María tantas veces, si no hacemos de los chicos almas de oración, hemos perdido el tiempo. Pues hemos de hacer de los demás almas de oración. Hemos de ayudar a las personas que tratamos, que ayudamos en la dirección espiritual, como quieras llamarle, acompañamiento espiritual o lo que quieras, o si quieres trato de amistad, porque es otra cosa, pues
a que sean almas de oración, que descubran al Señor, que hablen con el Señor, que escuchen al Señor. A veces, por mucho empeño que pongamos, incluso habiéndolo hecho durante años, persiste la sensación de no saber hablar con Dios uno. Y aunque estamos seguros de tener ese hilo directo con el Señor, a veces no conseguimos salir del monólogo interior. No con el móvil, pero sí, en México con el celular. Pero no alcanzamos esa intimidad que tanto deseamos. ¿Qué hemos de hacer? Pues insistir. Insistir. ¿Qué podemos hacer para que nuestra oración sea un diálogo de Dios? ¿Cuál es el camino para, con el paso de los años, seguir creciendo en esa intimidad con el Señor? Pues mira, el Señor, en un pasaje del Evangelio, lo relata San Mateo en este caso, después de la resurrección, traslada a los discípulos a Galilea. Es un tema que los sinópticos más o menos dejan claro, porque es ir y volver a Galilea. Pero bueno, ya estaban acostumbrados con el Señor. Y el Señor, porque se lo dijo a las mujeres, allí me verán en Galilea. Y en ese pasaje que está amaneciendo, Pedro y Juan, acompañados de otros 5, reman hacia la tierra después de una noche de pesca infructuosa, hacia la orilla. Y Jesús les mira desde la orilla. Pues a lo mejor hay que remar hacia la orilla. A lo mejor lo que tenemos que proponernos es, el Señor nos está esperando en la orilla, pero tenemos que imaginarnos, es decir, que tenemos que remar, es decir, que tenemos que poner el esfuerzo de acercarnos a la orilla donde está el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Pues dejar de lado las distracciones, sentarnos, hablar con el Señor, no resolver temas que tenemos en la cabeza. Si estamos muy distraídos, coger un libro que nos ayude a hacer oración, no que nos ayude a leer o a dormirnos con el libro en las manos. Poner esfuerzo. Mirarle al Señor. Que yo te vea, Señor, en la orilla. Después de la pesca milagrosa, San Juan enseguida lo señala. Pero claro, porque han hecho un milagro, aunque San Pedro todavía no se enteraba. Es el Señor. Pues sí, que yo te vea. En el origen del diálogo con Dios hay un cruce de miradas. Mirar a Dios y dejarse mirar por Dios. Esto es rezar. Eso es lo que le decía aquel anciano o persona mayor de edad al santo cura de Ars. Cuando lo encontraba en la iglesia, ¿qué hace? Pues yo le miro y él me mira. El Señor, que sigue con nosotros en los momentos complicados o molestos o de preocupación o de cansancio o de ilusión, pues sigue acompañándonos. Y en los momentos difíciles, como dice San Juan Pablo II, vuestras pequeñas cruces de hoy pueden ser solo una señal de mayores dificultades futuras. Claro que sí. Pero la presencia de Jesús con nosotros cada día hasta el fin del mundo, y está refiriéndose a ese pasaje del Evangelio que te he citado de San Mateo, es la garantía más entusiasta y al mismo tiempo más realista de que no estamos solos, sino que alguien camina con nosotros, como aquel día con los 2 entristecidos discípulos de Emaús. Está empujando el Papa también, como San José María, a la oración. El Papa León también está hablando estos meses de oración. De trato con el Señor. Todos recordamos la primera romería que hizo San José María, digamos, la que dio comienzo a romerías que en el mes de mayo, y después en otro año, pero bueno, el mes de mayo solemos hacer en el Opus Dei. El 2 de mayo de 1935, camino de Sonsoles, tomaron el tren de Madrid a Ávila y a continuación anduvieron los 4 kilómetros hasta el santuario. Rezaron 5 misterios del rosario durante el camino. El santuario se veía a lo lejos
en lo alto de una pequeña colina. Ahora llegamos en coche, pero entonces era andando. En un momento dado, sin embargo, lo perdieron de vista unos instantes. Escribá convirtió este episodio en una parábola de la vida espiritual. Y escribía así: así hace Dios con nosotros muchas veces. Nos muestra claro el fin y nos lo da a contemplar para afirmarnos en el camino de su amabilísima voluntad. Y cuando ya estamos cerca de Él, nos deja en tinieblas, abandonándonos aparentemente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar la oración? ¿Pensar que el Señor ya no está? Es la hora de la tentación. Dudas, luchas, oscuridad, cansancio, deseo de tumbarse a lo largo. Pero no, adelante. La hora de la tentación es también la hora de la fe y del abandono filial en el Padre Dios. Fuera dudas, vacilaciones e indecisiones. He visto el camino, lo emprendí y lo sigo. Pues Señor, seguimos. Seguimos contigo, tú no nos dejas. Sabemos que estás ahí. Sabemos que estás en el salario. Sabemos que estás al final del camino, que nos esperas. Y si continuamos caminando contigo, pues la alegría está ahí presente. Aunque la alegría tenga raíces en forma de cruz, como le gustaba subrayar a San José María. Hemos leído en el Evangelio: el Hijo del Hombre es Señor del sábado, es Señor del mundo. Y Dios condesciende con nuestra libertad, con nuestra imperfección, con nuestras miserias, consciente en que los tesoros divinos son llevados en vasos de barro, en que nos damos a conocer mezclando nuestras deficiencias humanas con su fuerza divina. Señor, somos así, de barro. Y a veces nos rompemos, pero bueno, las lañas que decía San José María, pues a recomenzar, porque tú estás con nosotros, porque tú eres, pues, el artesano, el que nos arreglas, el que nos reparas, el que nos vuelves a llenar de ese tesoro divino, porque tú no eres el duro y exigente que a la primera de cambio nos abandonas. Acudimos a la Santísima Virgen. Ella guardaba las cosas que oía, que veía a su Hijo en el corazón. Ella acompañaba al Señor. Y a veces, cuando no entendía algo, le decía: tu padre y yo andábamos angustiados buscándote. La Virgen se lo dice con todo cariño, pero también con toda confianza. Pero andábamos, ¿por qué? Porque te hemos perdido. ¿Dónde estabas? Señor, que también nosotros te tratemos de ese modo como la Virgen. Estamos angustiados buscándote a veces. ¿Dónde estás? Se lo pedimos a ella. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.